Bendiciones para todos mis amados en esta noche. Dios les bendiga. Estamos por aquí como de costumbre, con el único propósito de engrandecer el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gracias al Señor. Le saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor. Y también bendecimos a los hermanos de la emisora cristiana Ministerio Radial. Y como siempre estamos por aquí tratando de traer una palabra que sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y hoy quiero hablarle le quiero dar un poquito más de luz acerca de ese acontecimiento. Bueno, hay acontecimientos que son de importancia. Todo tiene importancia en el mundo espiritual, pero como ya estamos en la recta final, quiero hacerle énfasis, quiero darle más o menos alguna luz en cuanto a lo que tanto hacemos énfasis de la época que estamos viviendo, la época que se acerca. Y le voy a dar un poquito más de luz, hablar acerca del anticristo, lo que siempre le hemos hablado. Y quiero que se lo voy a hacer un poquito más entendible. Recuerde que siempre le hemos dicho, le hemos recomendado que estudien bien el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, porque es un libro que habla de cosas bastante fuertes e interesantes que todo ser humano debe saber. Todo aquel que le tema a Dios debe saber también los tiempos que estamos viviendo, aunque no debiéramos de servirle a Dios por los tiempos, sino porque le amamos. Pero lamentablemente esa es nuestra naturaleza, esos somos nosotros los humanos. Siempre tendemos a desenfocarnos, a desanimarnos, pero le aconsejo que este es un tiempo que tenemos que mantenernos en vela y apretando cada día más. Gloria a Dios. Pues le quiero leer en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Y aquí se trata de la venida de nuestro Señor Jesucristo y la manifestación del hombre de pecado. Quiero leer del versículo 1 hasta el 12, en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Usted puede buscar su Biblia. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero le suplicamos, hermanos míos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y respecto a nuestra reunión con Él, que no sean sacudidos fácilmente en sus pensamientos, ni se alarmen por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de nuestro Señor ya ha llegado. Nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero la desobediencia y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se enaltece sobre todo el que sea llamado Dios y es objeto de culto, de manera que se establecerá aún en el templo de Dios como Dios y se mostrará a sí mismo como que es Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les hablaba estas cosas? Pero ahora ustedes saben lo que lo detiene para que sea manifestado a su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya empezó a trabajar, solo que ciertamente cuando el que ahora lo detiene sea quitado de en medio, entonces será manifestado el inicuo, a quien nuestro Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca
y lo nulificará con la manifestación de su venida. Porque la venida de aquel inicuo será conforme a la operación de Satanás con todo poder, señales y falsos prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los perdidos, por no haber aceptado el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvos. A causa de esto, Dios les enviará una operación de engaño para que crean en la falsedad, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que prefirieron la iniquidad. Gloria a Dios. Bueno, como ustedes saben que siempre le hablo acerca de los tiempos que estamos viviendo. Ustedes saben que se está trabajando duro en el asunto del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es, como siempre le hemos dicho, que va a haber un solo presidente a nivel mundial, obviamente. Y ese presidente, aquí donde hemos leído, habla claramente que dice, porque la venida de aquel hombre inicuo será conforme a la operación de Satanás con todo poder, señales y falsos prodigios. ¿Entiende? Ese es un hombre que se va a manifestar después de la venida del Señor Jesucristo, después que la iglesia sea levantada. Aquí en el versículo 6 habla claro y dice, pero ahora ustedes saben lo que lo detiene para que sea manifestado a su tiempo. ¿Entiende? Dice, porque el misterio de iniquidad ya empezó a trabajar, solo que ciertamente cuando el que ahora lo detiene sea quitado de en medio. O sea, que ahora mismo el anticristo no ha tomado poder absoluto, porque el que lo detiene, ¿quién es que lo detiene? El Espíritu Santo que está con la iglesia. ¿Entiende? Por eso el apóstol Pablo le escribe esta carta a los tesalonicenses. Esta es la segunda carta que Pablo le escribe, y es que le habían falsificado. Ellos, los creyentes de Tesalónica, estaban confundidos porque creían que ya el día del Señor había llegado y que ellos se habían quedado. ¿Entiende? Entonces, el apóstol Pablo le escribe a esta gente para animarlos y consolarlos, para dejarles saber que ellos no se pueden. Si usted lee en el primer capítulo de esta carta, que es la segunda carta, este es el segundo capítulo que estamos hablando. Entonces, en el primer capítulo, el apóstol Pablo le dice que no se dejen mover por vientos de medida, de doctrinas, ni por cartas, ni por nada. ¿Entiende? El apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a ellos para que ellos entiendan, para que ellos vuelvan y vuelvan a la calma, porque ellos estaban turbados. ¿Entiende? Ellos estaban turbados porque creían que ese día grande del Señor ya había pasado, o sea, ya había llegado, y que ellos se habían quedado. Entonces, el apóstol le escribe esta segunda carta y le dice, por ejemplo, aquí en el capítulo 2, le dice, pero les suplico, hermanos míos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y respecto a nuestra reunión con Él. Recuérdese que en la primera carta que Él le escribe, le habla claro y le dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, nos reuniremos, seremos levantados, seremos transformados y nos reuniremos con el Señor en una nube, y así estaremos siempre con Él. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí el Pablo le está escribiendo y dice, nadie los engañe de ningún modo,
porque ciertamente no vendrá sin que antes venga primero la desobediencia y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Entiendes? O sea, que tiene que venir primeramente la apostasía. Ok, el apóstol Pablo le estaba escribiendo esta carta a los tesalonicenses hace aproximadamente unos 1400 años, por así decirlo, no mucho más, por lo menos 1900 años, más o menos, 1940 años, por ahí más o menos, hace que el apóstol Pablo le escribe a esta gente, ¿entiendes? Entonces, ahora en esta época sí estamos ya camino a todas estas cosas, porque ya esto es declarado. Antes lo que se le llama el ministerio de la iniquidad, eso lo hacían ya un poquito más discreto, pero ya es a la franca. Ya el que se pierda es porque se quiera perder, ¿entiendes? El que se pierda es porque se quiere perder. Bueno, pues el apóstol Pablo le dice que nadie los engañe, porque tiene primeramente que venir la desobediencia, o sea, la apostasía, que la gente que la iglesia, por así decirlo, se eche para atrás. Usted ve cómo se ha metido el diablo a los altares últimamente, en los últimos tiempos. Ya la iglesia y el mundo no tienen ninguna diferencia en su inmensa mayoría. Recuérdese que estas palabras se sueltan al aire y al que le sirve el zapato pues se lo pone. Nunca estaremos generalizando, pero si nos vamos a los números están negativamente más altos que los positivos. O sea, la corrupción y la apostasía, la desobediencia dentro de la iglesia está ya que ya no hay quien la aguante. Entonces, eso es lo que nos quiere decir a nosotros, que nosotros estamos en este tiempo que Pablo le está advirtiendo a esta gente que todavía no había llegado en aquel tiempo. ¿Entiende? Entonces, Pablo le escribe a ellos y les dice que el hombre de pecado todavía no, o sea, que el Señor no había llegado, ¿verdad que no? Recuérdense que le estamos recordando, hoy le vamos a dar un toquecito a eso que siempre le decimos a usted, ¿entiende? Que la época que se está viviendo ahora es una época que va en desarrollo, una agenda en desarrollo, pero bastante rápido que lo van desarrollando, ¿entiende? Por eso es que le estamos dando un poquito más de luz para que usted sepa por dónde es que nosotros venimos. ¿Entiende? Porque va a sonar la trompeta, la iglesia de Dios va a ser levantada y va a tomar el poder un solo gobierno, o sea, un solo presidente a nivel mundial. Y por eso siempre le vamos a dar un repasito al libro de Apocalipsis en el capítulo 13, que siempre le hacemos tanto énfasis para que usted se ponga la pila, para que usted no se pierda. ¿Entiende? Para que usted no se pierda, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que el que no se está dando cuenta de esto es porque está durmiendo. Entonces, mire bien, el apóstol le escribe a ellos y le dice que este hombre se iba a oponer y se iba a enaltecer sobre todo lo que sea llamado Dios y es objeto de culto. O sea, él se va a sentar en el mismo trono de Dios, en el templo de Israel, y él va a decir que él es el Mesías. ¿Entiende? Y dice, de manera que se establecerá aún en el templo de Dios como Dios y se mostrará a sí mismo como que es Dios. Y dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les hablaba de estas cosas? Pablo le está diciendo a ellos, porque Pablo estuvo allá y Pablo le escribió una carta también primero, como le dije, y después le está escribiendo esta para darle un toquecito por el medio, o sea, por el hombro, porque somos humanos y todos tenemos derechos a tambalearnos, por así decirlo. Entonces, mire, dice, pero ahora
ustedes saben lo que lo detiene para que sea manifestado a su tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya empezó a trabajar, solo que ciertamente cuando el que ahora lo detiene sea quitado de en medio, entonces se manifestará el inicuo a quien nuestro Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y lo nulificará, o sea, lo hará nulo con la manifestación de su venida. ¿Entiende? Ahora, para que usted pueda entender esto, yo le voy a leer en el capítulo 1. Por ejemplo, mire cómo dice en el capítulo 1, no, en Primera de Tesalonicenses, perdón, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. En el capítulo 4, versículo, se lo puedo leer del 13 en adelante. Mire lo que dice: pero yo quiero, hermanos míos, que estén informados respecto a los que durmieron, para que no se entristezcan como los demás hombres que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así mismo Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo que no quiere que se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, pues así mismo Dios va a traer con Jesús a los que estamos esperando en Él o los que murieron esperando en Él. Entonces dice, por lo cual les decimos por palabra de nuestro Señor, nosotros los que estemos vivos, los que permanezcamos hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros los que estamos vivos, no nos le vamos a adelantar a los que murieron esperando a Jesús, porque ellos van a resucitar primero y luego nosotros. Entonces mire cómo dice, y entonces nosotros los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos arrebatados a una junta con ellos en una nube al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con nuestro Señor Jesucristo. Esto fue en la primera carta, ¿entiende? Por eso es que él está escribiendo la otra carta, porque ya ellos creían que ya este acontecimiento había pasado. Entonces, Pablo le está escribiendo y le dice que estas cosas no pueden pasar sin las que él le aclaró en el segundo capítulo. Por eso fue que se lo quise leer, porque se me hacía un poquito más fácil dejárselo a entender a ustedes. ¿Entiende? Entonces, cuando leemos, cuando nos centramos en esta carta, entonces aquí en el segundo capítulo, él le dice que nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que primero venga la desobediencia y sea manifestado el hombre. O sea, ¿a qué se refiere? Que Jesús. Entonces, fíjense en el capítulo 3 de esta misma carta, mire como Pablo en el capítulo 3, versículo 17, mire cómo le escribe Pablo. Dice, el saludo está escrito con mi propia mano. Yo, Pablo, lo he escrito y es el sello distintivo de todas mis epístolas. Así escribo yo. ¿Por qué que nosotros les vivimos encima de ustedes diciéndole que ustedes tienen que tener cuidado? Porque Jesucristo dijo, cuídense de los falsos profetas que vendrán a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y dio la clave y dijo, por su fruto lo conoceréis. Y siempre nosotros hacemos énfasis en que el primer fruto que tiene que dar la palabra de Dios en usted es que tiene que producir cambio en su vida. Usted no puede decir que está escuchando palabra de Dios y seguir haciendo lo mismo. Eso no, la Biblia dice muy claro que de modo que si alguno está en Cristo Jesús,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Pero ¿cómo usted viene? ¿Cómo usted puede aprender eso? Bueno, la Biblia dice que en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. En primera de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que usted no puede seguir siendo igual. ¿Entiende? Cuando usted escucha la palabra de Dios, eso produce cambio en usted. Entonces, ¿en qué es que nosotros siempre le hemos hecho énfasis a usted? En que usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios. Usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios. Por eso es que siempre le estamos haciendo énfasis. Esta segunda carta a los tesalonicenses fue escrita por Pablo porque los hermanos de la iglesia de Tesalónica pues estaban turbados porque ellos creían que se habían perdido. ¿Entiende? Entonces mire cómo dice la Biblia aquí aquí en Tesalonicenses dice que no vendrá hasta que no se manifieste el hijo de perdición. O sea que hay personas que son de perdición y personas que son de salvación. ¿Entiende? Dice, porque la venida de aquel inicuo será conforme a la operación de Satanás con todo poder, señales y falso. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los perdidos. Oiga, los perdidos, que no somos todos hijos de Dios. Dice, por no haber aceptado el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvos. ¿Entiende? Que tiene que haber una condición para usted ser salvo. ¿Entiende? Entonces de ese acontecimiento es que nosotros siempre le hemos tratado de hablarle a usted y se lo ponemos fácil. Se lo ponemos fácil de que usted lo entienda y se lo llevamos a la política humana. Recuérdese que le hemos dicho que va a haber un gobierno que va a gobernar un solo presidente va a gobernar el mundo entero. Entonces, le hemos dicho también que esto que estamos llevando a cabo ahora, esto que estamos pasando ahora, es un entrenamiento. ¿Por qué es un entrenamiento? Recuérdese que le hemos dicho que si usted no se ponía el bozal o si no se ponía la puya, usted no podía hacer esto ni lo otro, ni podía visitar un lugar. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Que cuando estos acontecimientos se lleven a cabo, entonces va a pasar lo que siempre le hemos dicho, va a gobernar ese hombre el mundo entero. Y ahora entonces le vamos a dar un repaso. Ahora le vamos a dar un repaso a eso para que usted se lo pueda grabar. Entienda. Vamos a leer la Biblia en el capítulo 13 de Apocalipsis, que siempre le hemos hecho tanto énfasis en eso. Se lo vamos a explicar un poquito más profundo hoy día. Aquí en este capítulo aparecen dos bestias. Recuérdese. Una bestia sale del mar. Le estoy dando luz para que usted se vaya, vaya concentrándose, para que usted pueda entender, especialmente los que nos están escuchando por la radio cristiana Ministerio Radial, para que usted se vaya adaptando. Aquí en este capítulo hay dos bestias. Hay una que sale del mar. La bestia que sale del mar nadie sabe dónde está, ni nadie sabe quién es. Todavía no se sabe nadie sabe quién es ese hombre que va a gobernar. Pero hay otra bestia, la segunda bestia,
que está en la tierra, que esa tiene dos cuernos como de cordero, o sea, que se disfraza como el representante de Cristo. Dice, pero las palabras que habla es como un dragón, o sea, se le disfraza del representante de Cristo, pero es un representante de Satanás. O sea, las palabras que le habla, las enseñanzas que le enseñan, pues son de parte de Satanás para que usted se pierda. Entonces, por eso se lo comparamos con un gobierno, se lo traemos a la política humana. El anticristo es un gobierno de un solo presidente a nivel mundial. Entonces se postulan, ¿verdad? Como hacen los candidatos, pero ellos tienen quien les recojan los votos, ¿verdad? Quien le haga campaña. Entonces, este hijo de perdición, hijo de Satanás, como leímos en Segunda de Tesalonicenses, este es el hijo del diablo que va a gobernar, pero tiene que buscar uno que le recoja los votos. ¿Cómo les recogen los votos? Aquí, en el mundo espiritual, enseñándole a usted la falsa doctrina. ¿Entiendes? Recuérdese que siempre le hemos dicho a usted que Dios y Satanás son dos espíritus. Y esos dos espíritus andan buscando cuerpo humano para manifestarse. De la misma manera que yo me siento aquí a traerle una palabra que sea para que usted se salve, pues así Satanás tiene su gente para que usted se pierda. ¿Entiende? Esto es una guerra espiritual que se está viviendo, que se está llevando a cabo. Entonces, le voy a leer la palabra para que usted pueda entender un poco más lo que yo le estoy diciendo. Fíjese bien. Dice, después me paré sobre la arena del mar y vi una bestia salvaje que surgió del mar. Aquí está la bestia que sale del mar. El que sale del mar no se sabe quién es. ¿Entiende? Y dice, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y sobre su cabeza habían nombres de blasfemia. La bestia salvaje que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como las fauces de los leones. Y el dragón le entregó su poder, su trono y gran autoridad. O sea, el diablo le dio autoridad. Lo que vimos ahorita en Segunda de Tesalonicenses, que hasta que no se manifieste el hombre inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás. O sea, que es Satanás que lo va a poner. Ese va a ser el representante del reino de Satanás en la tierra, hasta que Jesucristo lleve a cabo la destrucción total y Satanás sea amarrado y echado en el lago de fuego y azufre, junto con aquellos que no han querido aceptar a Jesucristo el Señor. Entonces dice, una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se asombró e iba en pos de la bestia salvaje. Ese es un tiempo, ese tiempo que le estamos hablando, después que la iglesia sea levantada, que se manifieste este hombre que va a gobernar. Aquí va a estar todo bien. Aquí va a estar todo bien. Y en los primeros 3 años y medio, recuérdense que es un periodo de 7 años. Los primeros 3 años y medio esa es la forma de Satanás operar. Satanás lo pone a la gente contenta y le ofrece todas las clases de soluciones. La gente va a decir, wow, pero eso era lo que tenía que pasar hace tiempo, porque recuérdese que los políticos todos vienen ofreciéndole las soluciones a usted. Siempre van a acabar con la pobreza, siempre van a hacer de todo, de todo y de todo y de todo. Y usted ve que siempre todo va peor. ¿Por qué? Porque para eso es que ellos están ahí. Por eso siempre le hemos dicho a usted que los políticos y los religiosos son sus peores enemigos. ¿Entiende? Entonces por eso es que en los primeros 3 años y medio el mundo va a estar contento y va a decir, wow, eso era lo que tenía que pasar hace tiempo. Pero en la segunda etapa, vamos a ver lo que pase ahora. Vamos a seguir leyendo. Mire cómo dice.
Dice, y adoraron al dragón porque había dado poder a la bestia salvaje y quién podrá hacer guerra contra él. Se le dio una boca que hablaba arrogantemente y blasfemaba, y se le concedió autoridad para actuar durante 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo y contra los que habitan en el cielo. Y le fue dada autoridad sobre todo linaje, pueblo, lengua y raza, y se le permitió hacer guerra contra los santos para que los venciera. Es por eso que le estoy diciendo que va a ser un solo gobierno, un solo presidente. Y dice, y la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyo nombre no está escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Oiga bien, se lo voy a repetir eso. Y la adorarán, aquí se está hablando de la bestia, y la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyo nombre no está inscrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado, de Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios, que murió allá en la cruz por nuestro pecado. El que no se haya inscrito en ese libro del Cordero, lamentablemente va a pasar todas estas cosas. Y dice, si alguno tiene oídos, entienda. Si alguno lleva al cautiverio, va al cautiverio. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. O sea, todo lo que usted siembra usted va a cosechar. ¿Entiende? Entonces, mire bien lo que aquí viene la otra parte, la contraparte de lo que le estaba diciendo. Dice, y vi otra bestia salvaje que surgió de la tierra. Oiga bien, esta bestia está en la tierra con nosotros. Este es un líder religioso que se viste como de representante de Cristo aquí en la tierra, pero está infiltrado, es un representante de Satanás. Todo lo que le enseñan a usted en su religión, en su iglesia, es para que usted se mantenga en la ignorancia y usted se mantenga en los pecados y usted no se pueda acercar a Dios, ¿entiende? Por eso siempre le hemos dicho que usted no puede tener una relación sexual con una persona que usted no se haya casado por la iglesia y por la ley civil. Ese es un pecado que está a la moda. ¿Por qué? Porque la gente no quiere saber de la Biblia, la gente no quiere saber del Evangelio, la gente no quiere saber del que le predica la palabra con la verdad. La gente quiere saber, la gente quiere hacer lo que le da la gana y seguir siendo hijos de Dios. Los borrachos no son hijos de Dios. Los que roban no son hijos de Dios. Los que matan no son hijos de Dios. Los que murmuran no son hijos de Dios. Los que hablan mentira no son hijos de Dios. Los que se prostituyen no son hijos de Dios. Los que odian no son hijos de Dios. Los celosos no son hijos de Dios. Y todas esas hay muchísimas cosas. Entonces, la religión te dice que todos somos hijos de Dios. Entonces, a esta bestia es que se refiere la Biblia. Se lo voy a repetir. Dice, y vi otra bestia salvaje que surgió de la tierra. O sea, en la tierra hay una bestia salvaje, la que le está consiguiendo los votos a aquel presidente que va a gobernar en el mundo entero. ¿Cuáles son los votos de ese hombre que va a gobernar a todos los hijos del diablo aquí en la tierra? Esta bestia que se disfraza como representante de Jesucristo, pero lo que le enseña a usted es en contra de la palabra de Dios para que usted para que usted se mantenga en el pecado. Entonces, como cuando Jesucristo venga y usted no se encuentre en el libro de la vida del Cordero que acabamos de leer, entonces usted va a pertenecer a este grupo. ¿Entiende? Y mire cómo dice, y vi otra bestia salvaje que surgió de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Oiga, se disfraza como el representante del Cordero de Dios,
pero hablaba como dragón. O sea, hablaba como dragón es que las palabras que él habla, pues esas palabras no se le están enseñando. O sea, las enseñanzas que a usted le están dando no son de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y dice, y ejercía toda la autoridad de la primera bestia salvaje delante de ella, y hacía que la tierra y los que habitan en ella adoraran a la primera bestia. O sea, este es un infiltrado que lo lleva a usted al pecado, le enseña la idolatría. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el plan de salvación, el Padre es el creador de todas las cosas, Jesucristo el Hijo es el Salvador, y el Espíritu Santo es el que está con la iglesia, el que se entra dentro de nosotros para ayudarnos a agradar a Dios en toda nuestra trayectoria por la vida aquí en la tierra. ¿Entiendes? Y dice, también realizaba grandes señales, de tal modo que aún hará descender fuego del cielo sobre la tierra delante de los hombres. Oiga, le va a hacer señales. Todas esas señales que ustedes han visto de eso, de que la Virgen aparecer, y ahora con la tecnología Blue Beam, con la tecnología holográfica, ahora que usted va a ver señales, le van a tapar el sol, le van a hacer muchas señales ahí arriba. ¿Entiende? Váyase preparando para que no lo engañen. Dice, también realizaba grandes señales, de tal modo que aún hará descender fuego del cielo sobre la tierra delante de los hombres. Van a haber muchas señales. Dice, y seducirá a los habitantes de la tierra para que hagan una imagen de la bestia salvaje, la cual tenía una herida de espada y había vuelto a la vida. Las imágenes, siempre las imágenes, pero aquí se está hablando ya de otra cosa, de otro grado más profundo. ¿Entiende? Aquí se está hablando ya de un tiempo que yo espero en Dios que usted no se siga llevando de la religión y se arrepienta y se convierta a Jesucristo. Porque este es un tiempo, este tiempo que estamos hablando aquí no es un tiempo cualquiera. Este es un tiempo que yo no quiero verlo a usted pasando por este. ¿Entiende? Yo no quiero verlo a usted pasando por este tiempo. Y mire lo que dice. Dice, también le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia salvaje y hará que den muerte a todos los que no adoren a la imagen de la bestia salvaje. Oiga, le van a hacer imágenes que hasta le van a hablar. ¿Entiendes? Todas esas cosas. Prepárense que esa tecnología ya la tienen. Y dice, y también hará que a todos, aquí es que yo lo quiero que usted se me concentre, ¿entiende? Aquí es que yo quiero que usted se me concentre y me le ponga atención. Recuérdese que le hemos dicho que a usted lo están entrenando para el futuro, para este tiempo que se acerca. Mire lo que dice. También hará que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, les sea puesta una marca en su mano derecha o en su frente. Acuérdese bien de esto. Todo el que se pierda el rapto, todo el que no se vaya en el rapto de la iglesia, se va a quedar aquí viviendo este tiempo, el cual se le llama la gran tribulación. La gran tribulación. ¿Qué es lo que va a hacer? Que se le va a poner una marca en su mano derecha o en su frente. ¿Me entiende? Por eso siempre le hemos dicho que le están entrenando para que usted, que como cuando le dicen que usted no puede hacer nada si no tiene los bozales o si no tiene la puya. ¿Por qué? Porque cuando llegue este tiempo, a usted le van a hacer que para usted llevar a cabo su vida normal,
usted le van a poner una marca en la mano derecha o en la frente. Y sin esa, usted no va a poder hacer nada. Y entonces, si usted se la deja poner, usted ya no tiene tiempo de salvarse. Usted es una propiedad única y absolutamente de Satanás. Usted tiene un sello que acredita que él es su dueño. ¿Entiende? Se lo van a poner en la mano derecha o en la frente. Y si usted rehúsa, si usted no se lo deja poner, entonces a usted lo van a matar ahí instantáneamente. A usted lo van a matar y entonces usted se va a salvar. Usted va a poder ser salvo. Usted no se va a ir para el infierno. ¿Usted me entiende? Pero usted va a pasar por cosas que yo le digo a usted que es mejor que usted venga y se coma a Jesucristo ahora bien sazonadito como está, bien cocido como está. Ahora mismo está, ¿cómo diríamos? Ahora está a su gusto. Como cuando usted le dice, mira, prepáramelo así, así, así. Pero en este tiempo usted se lo va a tener que comer crudo. Es crudo que se lo va a tener que comer y si no lo van a matar. Lo van a matar. Y si usted se deja poner el sello de la bestia, usted se va a perder y usted no tiene tiempo para salvarse. Usted va derechito para el infierno. Ahí donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es bueno que le hablemos eso. ¿Entiende? Lamentablemente son palabras duras, pero es mejor que usted tome una decisión a tiempo y no que usted tenga que pasar por estas cosas. Dice, repito, también hará que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, les sea puesta una marca en su mano derecha o en su frente, de modo tal que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca de nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga discernimiento, calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombre y su número es 666. ¿Entiende? ¿Qué fue lo que le dijo? De modo tal que ninguno pueda comprar ni vender. Usted no va a poder, de eso se vive, comprando y vendiendo. En el mundo entero, eso es lo que usted y yo hacemos. Usted vende o compra. Compra un servicio. Usted se va a montar en un bus. Usted está comprando un servicio. Usted va al colmado, a la bodega, al supermercado. Usted está comprando un servicio. Usted vende o compra. Se va a montar en un concho, se va a montar en un taxi, se va a montar en un avión. Usted va a comprar un servicio. ¿Entiende? Y usted no va a poder hacer nada de eso si usted no tiene el sello de la bestia. ¿Entiende? Y después que se lo deje poner el sello de la bestia, usted no tiene tiempo para salvarse porque ya usted es una propiedad absoluta del diablo. Son duras estas palabras, pero tengo que decírselo. ¿Me entiende? Son duras estas palabras, pero tengo que decírselo. En Mateo, por ejemplo, en Mateo 24:36, el Señor dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso es otra cosa que le quiero aclarar. ¿Usted me entiende? Le quiero dejar unos puntos bien claros para limpiarme la mano como Pilato delante del Señor. Yo tengo que enseñar lo que Dios me dijo que le diga. ¿Entiende? Nunca a nadie le crea cuando le pongan fecha. El Señor no se sabe cuándo viene. En Mateo capítulo 24:36 dice eso. En el versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, que usted y yo lo que tenemos que estar arrepentidos de nuestro pecado, viviendo una vida lo más en santidad que usted y yo podamos hacerlo. ¿Entiende? Pero en santidad. La Biblia habla muy claro y dice, porque como fue en los tiempos de Noé, en los días de Noé, que la gente bebía, se casaba, se daba en casamiento, o sea, era una corrupción. Dice que así mismo será la venida del Hijo del Hombre. Y los tiempos que estamos viviendo es como en esos mismos tiempos.
Dese cuenta ya cuando de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Entiendes? Era por eso. Era por todo esto que estaba pasando. Pero ya aquí no hay tiempo. El que se quiera seguir corriendo los chances, bueno, porque se lo siga corriendo. Pero déjeme decirle, nosotros, por ejemplo, no le podemos poner fecha. Tampoco podemos abarcar todas las cosas que se pueden decir de esto. Pero nosotros tratamos con nuestras limitaciones humanas. Por ejemplo, yo mismo, que no tengo ningún tipo de doctorado ni nada de esas cosas, pues yo le hablo algo. Algo es algo, peor es nada. Lo único que yo sí le digo una cosa a usted es que el evangelio es fácil. El evangelio es muy fácil de usted entenderlo. El evangelio se trata de que usted y yo nacemos siendo hijos de Satanás y que Jesucristo vino a morir para rescatarnos. Perdón. De eso se trata. Que usted y yo necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, que tenemos que nacer de nuevo, que tenemos que vivir una vida en santidad, que tenemos que nuestra simiente, la sangre que usted y yo traemos, es herencia de Satanás y que tenemos que cambiarla por la sangre que Jesucristo derramó allá en la cruz de Calvario. De eso se trata el evangelio. Estos pasos que nosotros le estamos explicando son porque la misericordia de Dios es tan grande que Él nos lo avisa, nos deja las cosas claras, nos explica las cosas para que usted y yo, si estamos un poquito descuidados, que no nos descuidemos, o sea, que nos pongamos las pilas, ¿entiendes? También otra cosa que el Señor hace, lo que siempre les repito, es que usted tiene que tener cuidado que hay falsos profetas. Hay falsos profetas. Siempre le doy la clave. La palabra de Dios, cuando se le está enseñando a usted claramente, a usted, eso produce cambio en usted. La palabra de Dios produce cambio. La palabra de Dios no es ese relajito que se está llevando a cabo, de que usted va a una iglesia y lo enseñan de que a repetir, de que a contar bolitas, de que con un rosario, de que a repetir palabras vanas. Dios no trabaja así. Dios trabaja con el hombre teniendo una relación con el hombre. Si usted ve, se va al principio, al bien principito, por así decírselo en buen dominicano, usted se va a dar cuenta que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén. ¿Entiende? En el huerto del Edén. Y fue a darle vuelta. Y cuando ellos escucharon la voz de Dios, que Dios lo llama, ellos le dicen claramente: oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo, después que habían pecado. ¿Entiende? Después que habían pecado, es que el hombre anda asustado. Es que el hombre tiene miedo. ¿Por qué? Porque las cosas que se hacen en pecado hay que hacerlas escondidas. Y por eso fue que ellos se escondieron de Dios. Y si usted se da cuenta, Dios le dijo a ellos que no comieran del árbol porque iban a morir. Y ellos comieron. Pero nosotros somos descendientes de ellos, ¿verdad que sí? Pues usted sabe de qué se trata esa muerte. De la muerte espiritual. De la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios por culpa del pecado. El pecado crea un muro. El pecado crea un muro entre Dios y el hombre. Por ejemplo, podemos ver en Efesios, en el capítulo 2, podemos ver que
que dice, mire cómo dice en Efesios capítulo 2, dice, ciertamente ustedes estaban muertos en sus pecados y transgresiones, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que dice? Ciertamente ustedes estaban muertos en su pecado. ¿Quiénes? Todo el mundo, el que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo. No es como le enseña la religión, que usted y yo nacemos siendo hijos de Dios. ¿Entiendes? Se lo voy a explicar más claro. Dice, ciertamente ustedes estaban muertos en sus pecados y transgresiones, en los que antes anduvieron. Oiga, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso aquí, y le dice, en los que antes anduvieron. Y dice, ustedes estaban muertos en sus delitos, en sus pecados, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo. El que hace las cosas que hace este mundo, pues por eso fue que Jesucristo vino, para rescatarnos. Y dice, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, conforme a la voluntad del príncipe, del jefe de este mundo. Por eso es que le hablo que si, dice el apóstol Pablo, le escribe a los corintios, le dice que si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Entiende? Los hijos de desobediencia son los que viven conforme a este mundo. Y dice, también en esas cosas vivíamos nosotros antes, en las pasiones de nuestra carne, o sea, en la buena vida, en los deseos de la carne, en la inmoralidad sexual y en todos los pecados contra el prójimo y contra Dios. Dice, haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos totalmente hijos de ira, como los demás. ¿Entiende? Éramos hijos de ira. O sea, nosotros actuábamos para airar a Dios, para que Dios se enojara con nosotros. Entonces, ¿con quién Dios se va a enojar si todos somos hijos de Dios? ¿Con quién se va a enojar un padre si ese hijo es obediente? ¿Entiende? Le estamos hablando cosas claras. Y dice, pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando muerto en nuestros pecados, nos dio vida junto con el Cristo, y por su gracia Él nos salvó. ¿Entiende? Nosotros estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida junto con el Cristo, y por su gracia Él nos salvó. O sea que estábamos perdidos hasta que llegamos a Cristo. Pero en 2 de Corintios 5:17, 1 de Corintios 5:17 o segunda, dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. ¿Entiendes? No es que todos nacemos y siendo hijos de Dios. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Y él aquí donde leímos, dice, y aún estando muerto en nuestros pecados, Él nos dio vida con Él. ¿Entiende? Y dice, y habiéndonos resucitado con Él, nos hizo sentar con Él en el cielo mediante Jesucristo. ¿Entiende? Habiéndonos resucitado con la muerte de Jesucristo, usted y yo resucitamos. ¿Entiende? Usted y yo volvemos a reconciliarnos con Dios por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario. ¿Entiende? Eso es algo que usted tiene que tenerlo muy serio, porque eso es algo que tarde que temprano usted va a tener que
Eso va a ser un momento, ¿cómo le digo? Eso va a ser algo imprescindible para usted. Eso va a ser un momento que usted no va a poder escapar de él. Y usted sabe que sin arrepentimiento usted no va para el cielo. Ni yo tampoco, ni vamos ninguno. Y no es el hecho de que nos arrepintamos de nuestros pecados y después luego nos devolvamos a hacer la misma cosa en el mundo. No, eso no trabaja así, tampoco trabaja así. Si nos arrepentimos de nuestro pecado, tenemos que quedarnos en el arrepentimiento y comenzar una vida nueva, que el Espíritu de Dios se quede con nosotros para que nosotros podamos comenzar a vivir en una vida de amor, de paz, de gozo, de benignidad, de dominio propio, de mansedumbre, de misericordia. ¿Entiende? Que no es que hay dos tipos de gente. Están los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Por eso fue que les leí aquí lo dice. Dice, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Entiende? Que por eso fue que vino Cristo. Y yo se lo he dicho más de 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces, porque es que tengo que sazonárselo. Es que tengo que sazonárselo. A eso es que Dios me ha llamado. ¿Entiende? Entonces mire cómo sigue. Dice, y habiendo resucitado con él, él nos hizo sentar con él en el cielo mediante Jesucristo. Dice, para manifestar en las edades venideras la grandeza de la riqueza de su gracia y su bondad, lo cual mostró para con nosotros mediante Jesucristo. Dice, porque es por su gracia que hemos sido salvos. Oiga, hemos sido salvos. No es que nacemos salvos. No es que somos hijos de Dios. Es por la gracia de Jesucristo que somos salvos, mediante la fe. Y esto no surgió de ustedes, sino que es un don de Dios. O sea, usted y yo no merecíamos estas cosas. Usted y yo no merecíamos que Jesucristo viniera y muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Usted y yo lo que no merecíamos era lo que le hicieron a Jesucristo. Pero Él se puso en lugar de nosotros en su muerte expiatoria. ¿Entiende? Que eso es bueno que usted lo sepa. Eso no nos vamos a cansar de repetírselo. Dice, porque somos creación suya, creado por medio de Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Entiende? Jesucristo el Señor, o sea, usted y yo fuimos creados para buenas obras. Usted y yo no fuimos creados para andar como los perros viralata. Usted y yo fuimos creados para adorar a Dios, para convivir, para tener una relación con Dios. Y humanamente aquí en esta tierra, la bendición de Dios es que usted y yo nos casemos con una pareja de sexo opuesto y que procreemos hijos, que procreemos una familia. Y esa es la bendición de Dios, ¿entiende? Pero no es que usted y yo nacemos siendo hijos de Dios. Eso se lo vamos a decir, de eso no vamos a parar. Por eso que dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice, porque no vino Jesucristo el Señor a condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Para qué? Para que fuera salvo. ¿Qué es lo que hay que salvar? El que está perdido. El mundo estaba perdido, sin excepción de personas. Y en Romanos dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo estamos separados de la gloria de Dios. Y es por medio de Jesucristo que nos reconciliamos con Dios. Así es que le he dado unos datos. Recuérdese que esto es una hora que a mí me dan todos los días. Y aquí no es fácil, usted ve. Pero sin ningún tipo de profesionalismo,
nosotros le traemos el mensaje que usted debe de aprender para que usted se salve. Ese es nuestro propósito. Así es que ya a mí se me ha cumplido el tiempo. Lo dejo, será hasta mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y recuérdese que estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos. Así es que vamos a esforzarnos. Shalom.